Pues muy buenos días, muchas gracias a todas y a todos por acudir este día. Es un gusto para mí ser la moderadora de este panel de proyectos de uso de información para el diseño de políticas públicas en el marco de este segundo foro de estadística y geografía para estados y municipios. Y me permito felicitar al INEGI por este gran esfuerzo y este gran logro que nos permite compartir distintas experiencias. Es un gran ejercicio de diálogo y discusión y gracias por la invitación. El objetivo de este foro es promover las mejores prácticas en el desarrollo y fortalecer los centros, institutos y áreas de información estadística de los estados de la República. Es importante conocer los casos de éxito que utilizan información geográfica y estadística para la toma de decisiones en la implementación de políticas públicas más eficientes y robustas. El objetivo de este panel en específico es presentar proyectos que brindan o brindaron información en función de la detección de problemas públicos y sociales y les permitió tomar decisiones sobre políticas públicas para disminuir, por ejemplo, embarazos adolescentes, eliminar la brecha de género, orientar programas sociales de reducción de pobreza y proteger los derechos de la infancia. Además, me da muchísimo gusto que en este panel somos mayoría mujeres. Vamos a tratar además dos temas relativos específicamente al adelanto de las mujeres en la sociedad y me voy a permitir explicar cuál va a ser la dinámica de este panel, en el que yo empezaré por detonar 3 preguntas a nuestros panelistas, los cuales tendrán 5 minutos para responder en esta primera etapa. Después de eso veremos un video y después los panelistas contarán con 2 minutos para el cierre de su primera intervención. Y pues aquí van las preguntas y es: ¿cuál es el mejor diagnóstico que sustenta la realización de un proyecto para el diseño de políticas públicas? ¿Cómo evaluar los resultados de las políticas públicas con el uso de la información estadística y geográfica? ¿Y qué tipo de información es necesaria para producir la ejecución de estrategias que satisfagan la necesidad de los estados y los municipios? Para ello, entonces, le pediremos a nuestra primer panelista, Marta Cecilia Reyes Cruz, nos platique su experiencia. Sí, muchas gracias. Pues muy buenos días a todas, a todos. Es un honor participar en este importante panel y en este evento que el INEGI creo que siempre nos da una muestra de lo que es capaz de hacer en esta materia. Y bueno, lo que me gustaría a mí precisar en este caso es que el caso como el que presentamos el día de hoy en el caso de Nuevo León, que tiene que ver con la georreferenciación de la información relacionada con los embarazos adolescentes, y que hemos tenido la oportunidad de vincular con las plataformas de información del INEGI, que compilan información de encuestas y de censos, que enriquecen y nos permiten poder conocer el entorno en donde la problemática se presenta, para poder aterrizar políticas públicas concretas y que puedan ir dirigidas en la manera más cercana a resolver la problemática. Necesitamos conocer el entorno vinculado a los diversos indicadores que nos ofrece el INEGI, económicos, educativos, de delincuencia delictiva, de violencia contra las mujeres. En la medida en que podamos conocer de manera más integral el entorno, creo que podríamos hacer políticas públicas más efectivas. Uno de los mayores problemas que hemos enfrentado es la disponibilidad de registros administrativos en diversos temas, no es privativo de un sector. Es necesario seguir trabajando y seguir fortaleciendo los registros administrativos, porque son los que nos dan una información más puntual acerca de todos y cada uno de los indicadores. En este proyecto trabaja la Secretaría de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, el DIF, el Instituto Estatal de las Mujeres. Sin embargo, creo que se enriquecería muchísimo si lográramos que todos los municipios participaran. Recuerdo todavía, y por aquí la maestra Alejandra Vela fue
fue compañera. La primera vez que yo vi la información desagregada por AGEB mediante un proyector, alguien hablaba ahorita de los años 90, la capacidad de asombro todavía existía. Creo que debemos recuperar la capacidad de asombro. Creo que debemos de recuperar esa capacidad y esa creatividad, lo que me lleva a otro elemento, que es a la insistencia en la formación de personal especializado en generar información, pero también en interpretar y analizar la información. A menudo tenemos un banco de información maravilloso, pero no sabemos qué hacer con él, y así tampoco nos va a servir. Entonces, desde el proyecto que estamos trabajando en el estado de Nuevo León, estamos tratando de integrar la información empatada del INEGI, con toda la riqueza que implica, de los registros administrativos de las diferentes dependencias, pero también de la oferta de servicios, porque eso también nos va a permitir en la primera etapa definir si estamos trabajando en las zonas que más lo requieren, y eso es gracias a que hoy podemos ver la información literalmente a nivel de manzana. Ahorita lo que tenemos que hacer es cuidar la confidencialidad, porque puedes ver la vivienda en donde ocurre el problema, y eso nos mete en otro dilema ético, en el que también tenemos que tener muchísimo cuidado. En resumen, creo que se han tenido grandes avances, muy importantes. Creo que hoy tenemos más insumos para el desarrollo de políticas públicas, pero necesitamos trabajar más en los indicadores de evaluación. El mejor ejemplo que les doy, creo que todas y todos han escuchado que hay alertas de violencia de género en más de la mitad del país. Y se declaró la alerta y se diseñó un programa, pero falta un pequeño detalle, un sistema de indicadores de seguimiento. ¿Cómo vamos a poder saber si estamos mejorando o no? De ahí que es necesario que la cuestión de los indicadores, pero insisto, la preparación de personal especializado en el diseño, en la recopilación de la información, pero también en el análisis, en la interpretación y el análisis de la misma, creo que son dos áreas de oportunidad en las que tendremos que avanzar de manera considerable para poder hacer un uso más exhaustivo de toda la información. Creo que hoy yo sí quiero felicitar al INEGI, porque realmente yo como usuaria de la información soy ampliamente beneficiada de poder disponer de estos bancos de datos cada vez más precisos, gratis. Antes yo me tocó comprar las bases de datos, por ejemplo, de la ENOE, yo las compraba para poder hacer los análisis. Hoy está todo en la plataforma, que esa es otra invitación, hagan plataformas un poquito más amigables, porque no todo el mundo tiene la facilidad de acceder a la plataforma. ¿Y de qué nos sirve tener esa maravillosa información si no la sabemos utilizar? Y de hecho, si ni siquiera sabemos cómo ingresar a ella. Entonces, sí es la felicitación, pero también esa invitación, porque creo que insumos hay, pero necesitamos potenciar el análisis de la misma información. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marta, por tu participación. Continuamos con Ana Isabel Vázquez, de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Gracias. Ahí ya. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer especialmente al INEGI y a DIGEPO, que fueron aliados en la construcción del Atlas de Género de Oaxaca, y sin ellos pues no hubiera sido posible. Voy a la primera pregunta. ¿Cuál es el mejor diagnóstico que sustenta la realización de un proyecto para el diseño de políticas públicas? Bueno, lo primero que tenemos que recordar en términos de diagnósticos es que no hay, digamos, investigación científica completamente neutral. Siempre hay un elemento de subjetividad. Entonces tenemos que estar atentos a todos los aspectos, como el androcentrismo, que es poner al masculino en medio como eje o referente de las cosas, el etnocentrismo, el adultocentrismo. Entonces, el mejor diagnóstico es el que se construye con mayor semejanza a lo que ocurre en la realidad. Ejemplo, las mujeres somos casi el 52% de la población y la mayoría de los diagnósticos son neutros al género. Entonces, deberían llevar perspectiva de género, deberían llevar perspectiva de interculturalidad, enfoque de la niñez como sujetos de derechos, enfoque de discapacidad, es decir, una aproximación interseccional. Esto me parece fundamental en los diagnósticos para políticas públicas.
Para el caso del Atlas de Género de Oaxaca, definimos que nuestro diagnóstico tenía que brindar certezas sobre la problemática específica de las brechas de género desde una perspectiva geográfica que abarcara los niveles estatal, regional y municipal, porque los presupuestos se planean en ese orden y que nos ayudara y que nos permitiera la identificación en municipios y en regiones de brechas de desigualdad de género que estaban presentes y que no habían sido atendidas. Por ejemplo, en Oaxaca, de cada 100 personas que son analfabetas, 65 son mujeres. Otro dato. De los 570 municipios que tenemos, solo 11% son gobernados por mujeres. Entonces, ahí identificamos unas brechas de desigualdad muy específicas que antes de tener el Atlas de Género, digamos, era más difícil porque la información estaba desperdigada. Además, definimos que nuestro estoy con una gripa, que nuestro diagnóstico tenía que construirse con indicadores de situación como los que provee el INEGI, pero también de gestión que provienen de los registros administrativos propios de las instituciones estatales. Esto enriquece la información. La experiencia del Atlas de Género Oaxaca nos ha permitido visualizar que los datos que las propias instituciones construyen con sus acciones cotidianas de política pública al servir a la ciudadanía abonan al trabajo estadístico y geográfico que realiza el INEGI, haciendo una buena interlocución. Respecto a la segunda pregunta, ¿cómo evaluar los resultados de políticas públicas? Bueno, uno, la evaluación debería ser obligatoria porque muchas veces los presupuestos no alcanzan para que evaluemos las acciones que estamos realizando. Dos, la evaluación siempre debería tener un componente cuantitativo y otro cualitativo. Tres, no solo un enfoque de resultados, sino también un enfoque de derechos. Y cuatro, una vez que tenemos la evaluación, pues ir a las raíces de la política pública, que son las reglas de operación y los términos de referencia, y modificarlos, porque vemos que año con año se repiten las mismas reglas de operación y a pesar de que tenemos información nueva, no estamos siendo flexibles en ese sentido. Un caso, el municipio más pobre del país, Santos Reyes Yucuná, está en la región mixteca de Oaxaca. En el sexenio anterior se colocó piso firme en las viviendas porque es uno de los indicadores, ¿no? Que Coneval para abatir las carencias sociales. Sin embargo, un estudio cualitativo mandado a hacer por la actual Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca reflejó que el piso firme en las casas no es una necesidad sentida de la población en todos los casos y que incluso puede resultar dañina para la salud de las mujeres que tejen en telar de cintura en esta región y que prefieren estar en piso de tierra que en piso de cemento. Entonces, este es solo un ejemplo de cómo, al no hacer diagnósticos adecuados, pues tenemos estos problemas. Y por último, ¿en qué tipo de información es necesaria para aterrizar agendas de política pública? Bueno, particularmente tomar en cuenta la diferenciación. No somos un país homogéneo, no somos, en el caso de Oaxaca, un estado homogéneo. Entonces, tenemos que considerar que tenemos estas desigualdades, estas brechas. Debemos diferenciar y focalizar mejor las acciones de política pública. Y lo demás lo puedo comentar en la siguiente sección. Gracias. Muchas gracias, Ana Isabel. Pasaríamos con la participación de Natalia Rivera, jefa de la Oficina del Ejecutivo del Estado de Sonora. Muchas gracias y gracias a INEGI por el evento, pero sobre todo gracias a INEGI por el trabajo que hacen en los estados. De verdad que es invaluable su disponibilidad para colaborar con las entidades federativas. ¿Cuál es el mejor diagnóstico para el diseño de políticas públicas? Es aquel que no se enfoca en el diseño. Hace unos años leí un artículo de Aaron Wildowski que fundamentalmente lo que dice por qué lo que se diseña en Washington no funciona en Detroit, lo traducimos por qué lo que se diseña en la Ciudad de México no funciona en Magdalena, por qué lo que se diseña en Hermosillo no funciona en Nogales o en Benjamín Hill. Y es porque el enfoque está en el diseño y en la evaluación. Y nos brincamos un paso intermedio que es el paso de la implementación. Entonces tenemos estos documentos preciosos que analizan exhaustivamente el problema hasta su más mínimo detalle y luego tenemos el siguiente documento valiosísimo que nos dice que el diseño de política pública no funcionó. Y hay un momento intermedio que es el momento de la implementación.
Y la implementación tiene básicamente 5 dimensiones, que es la dimensión técnica, la dimensión financiera, la dimensión jurídica, la dimensión política, que se nos olvida a veces en la construcción de la información y del diseño de política, y la dimensión comunicacional. Por eso lo que se diseña en la Ciudad de México o en Washington no funciona en Hermosillo o en Detroit, porque no considera las 5 dimensiones de las políticas públicas. ¿Cuál es el mejor diagnóstico para el diseño de políticas públicas? Es el que considera diseño, implementación y evaluación, y en la implementación que considere las 5 dimensiones. Un caso: cuando llega la gobernadora en Sonora, estábamos en los últimos lugares en Planea y en el último lugar en desempeño docente. Tuvimos que transitar las 5 dimensiones, conocer hasta el último detalle del problema, conocer la dimensión jurídica, la dimensión financiera, pero había que transitar por lo político y por lo comunicacional. ¿Cuál fue el mejor diagnóstico? El que nos permitió el diseño, la implementación, y en la evaluación pasamos del último lugar al primer lugar en desempeño docente, y somos, junto con Jalisco, el estado que más lugares creció o mejoró con respecto a los indicadores de Planea. Con respecto a la pregunta, ¿cuáles son los mejores indicadores? Sin duda alguna, pues son los que resultan relevantes, pertinentes, medibles en el tiempo, de fácil interpretación, pero para nosotros hay algo muy importante, es que sean transparentes y de acceso a los ciudadanos, que los ciudadanos puedan evaluar a su gobierno no solo desde la perspectiva de cómo se sienten con su gobierno, sino que tengan acceso a los números que evalúan el desempeño gubernamental. Y un caso, y este es el que agradecemos mucho a INEGI y que lo vamos a presentar, es el SIGO Sonora. Cuando llegamos no había una plataforma de evaluación en el gobierno del estado. Se hizo un acuerdo con INEGI y desde nuestro Plan Estatal de Desarrollo, nuestros programas sectoriales e institucionales, SIGO Sonora construyó una plataforma de más de 200 indicadores que nos permite darle puntual seguimiento a cada línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales e institucionales. Pero no solamente es para consumo interno de las dependencias y entidades, es también para que los ciudadanos puedan evaluar el desempeño de cada una de las líneas. Es decir, el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales no son documentos que se crearon, que se imprimieron y que quedan ahí como letra muerta. Tampoco son documentos que son estáticos, son documentos que se mueven, son documentos vivos que se mueven conforme se mueve la sociedad. Así que los esquemas de evaluación también lo son así, pero para nosotros lo que era muy importante, en un contexto además de mucha desconfianza de la sociedad con respecto a sus instituciones, es que los ciudadanos tengan acceso a los indicadores y a los datos que evalúan el desempeño de sus instituciones y dependencias, y es justamente lo que se construyó con INEGI y lo que se presentará aquí. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Natalia y cerramos esta primer parte del panel con Paulo Gonzalo Martínez, secretario de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes. Bien, pues muy buenos días a todos. Primero, agradecer la invitación al INEGI para poder estar en este foro. Agradecer también aquí a las compañeras panelistas, acompañadas de puras damas guapas y talentosas y grandes personalidades de las diferentes regiones del país. Y bueno, siempre en materia social, que lo que nos corresponde en esta parte, llega a ser un tema de discurso, en algunas ocasiones de discurso político, pero para la administración del contador público Martín Orozco era muy importante hacer un trabajo focalizado para poder combatir de manera clara la pobreza extrema, la reducción de los índices de pobreza extrema y la reducción de pobreza. Entonces, en ese sentido, pues teníamos las cifras, se encontraban los datos que están publicados por parte del Coneval y te da algunas zonas de atención prioritaria, pero no sabíamos en particular cuál era la actividad que teníamos que realizar, qué carencia tenía alguna persona o dónde estaba esa persona que tenía una carencia en cuestión de educación, en cuestión de salud, en cuestión de vivienda. Entonces, a raíz de un trabajo que se hizo en coordinación con el INEGI, con toda la información que ellos cuentan, pero sobre todo con las metodologías,
pues fueron construyendo cédulas, cuestionarios, y con personal de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, pues se hizo una zonificación y se recorrió una parte del Estado. ¿Para qué? Pues para poder hacer un diagnóstico importante, que es lo que corresponde, cuáles son las personas que tienen alguna serie de necesidades, pero poder contar con el nombre de la persona, con el tipo de carencia que tiene la persona, ¿sí? Dónde está ubicada esta persona, georreferenciada la necesidad de esta persona, y a partir de ahí, pues entonces sí ya construimos una estrategia muy sólida, muy concreta en el gobierno del Estado para poder atender cada una de estas carencias. Encontrábamos personas que se encuentran en pobreza extrema que tienen más de 5 carencias, pero también había otro porcentaje que tienen menos de 5 carencias. En el Estado los indicadores nos dicen que en pobreza extrema tenemos el 2.2% de la población en pobreza extrema y cerca del 30% en pobreza moderada. Entonces, en ese sentido, hemos estado estableciendo las estrategias, y las políticas públicas es hacer una estrategia transversal en el gabinete social del gobierno del Estado y poder canalizar en las diferentes áreas, pues quienes tienen alguna carencia, los que tengan problemas la carencia en cuestión de educación, pues todos van canalizados al sector educativo, al Instituto de Educación o al área de atención de educación a las personas adultas, o las cuestiones también en materia de salud y que puedan estar incorporados a la seguridad social, en este caso el Seguro Popular, o en su momento el tema de vivienda. El tema de vivienda ha sido un tanto complejo porque generalmente quienes tienen algunos espacios donde viven, que tienen necesidades de un cuarto adicional o una vivienda, pues a veces no cuentan con la posesión, con la propiedad del terreno, porque fue una donación o una herencia de parte de sus padres, pero no pueden hacer los trabajos de subdivisión, y esto nos ha permitido también encontrar ese tipo de problemáticas en la cuestión de cuestiones jurídicas, y que tendremos que también trabajar para poder generar las condiciones necesarias para que puedan tener los diferentes accesos y poder reducir los temas de carencias sociales en el Estado. Y es así como hemos venido trabajando para poder hacer una medición constante y precisa de cuáles son las necesidades de la gente, y las diferentes dependencias del gobierno del Estado puedan tener un trabajo específico, pero ya muy dirigido hacia qué persona, qué necesidad, en dónde está ubicada, y poder trabajar en este sentido en un trabajo de gabinete social. Y esta información, pues sin duda nos hacen tener estrategias de poder estar actualizados en cuanto a los padrones de necesidades de la gente en el Estado y poder construir pues las nuevas estrategias. También vemos que la gente la detectas, la ubicas, la georreferencias, pero luego cuando vas a hacer ya el trabajo específico en el domicilio que tienes detectado, pues la gente ya se movió de ese lugar y la gente ya se fue hacia otros puntos. Entonces traemos un problema ahí de rotación que en una primera instancia los ubicamos, pero en un segundo espacio se nos están ahí ubicando. Nosotros tenemos que generar también cuestiones para poder tener ubicada a la gente, aunque exista esta rotación, la podamos tener siempre ubicada para poder hacer una atención muy concreta y muy directa en combatir la pobreza extrema y la pobreza moderada en el Estado, y poder tener una reducción de los índices y que sean reflejados en las diferentes estadísticas que genera el INEGI y el propio Coneval. Muchas gracias, Paulo. A continuación, presentaremos los videos de caso de éxito de cada uno de los estados, y pues le pido a los organizadores que corran video. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes. Por ello, el Gobierno de la República estableció la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ENAPEA. En ese marco, se instaló el Grupo de Prevención del Embarazo Adolescente, GPEA, en Nuevo León. Con el propósito de contar con un modelo que integre en una sola plataforma herramientas que coadyuven al desarrollo humano y de oportunidades a los adolescentes, el Gobierno de Nuevo León y el INEGI acordaron la implementación de un sistema de información georreferenciada para la prevención de embarazos en adolescentes. El modelo integra los registros administrativos correspondientes a madres adolescentes,
logrando la caracterización del fenómeno del embarazo mediante consultas que permiten analizar información por rango de edad, estado civil, nivel de educación, ocupación, así como correlacionar con información del DNUE y con variables estadísticas del INEGI provenientes de los censos de población y económicos para determinar áreas de riesgo de embarazos, así como formular y dirigir las intervenciones desde la prevención hasta la atención. Posibilita la promoción de proyectos de vida para los adolescentes y jóvenes. De esta manera difunde servicios que ofrecen dependencias como el DIF, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación y el Instituto Estatal de las Mujeres. También permite ver la distribución espacial del fenómeno gracias al nivel de desagregación que resulta de contar con los registros administrativos de las distintas dependencias. El modelo está habilitado para ver la distribución de los datos a nivel estatal, municipal, por grupo de manzanas y ubicación puntual. Este sistema de información georreferenciada contribuye a la implementación de acciones tendientes a disminuir la incidencia de embarazos en esta población al caracterizar el fenómeno y ubicarlo geográficamente. La información estadística y geográfica, así como las herramientas utilizadas en el desarrollo de este proyecto, se encuentran disponibles en nuestro sitio de internet www.inegi.org.mx. El uso adecuado de la información estadística y geográfica que genera el INEGI permite integrar proyectos que brindan a las autoridades información confiable para la elaboración de políticas públicas más efectivas. Uno de estos proyectos es el Atlas de Género del Estado de Oaxaca, que se elaboró para dar respuesta a la necesidad planteada por la Dirección General de Población para poder analizar las características sociodemográficas, económicas y elementos del territorio, así como procesar la información de las instancias involucradas e instrumentar una herramienta que sirva para la toma de decisiones en el ámbito de políticas públicas desde la perspectiva de género. Para la ejecución del proyecto se conformó un grupo de trabajo integrado por 14 dependencias estatales que se encargan de alimentar el sistema, siendo asesorados por el INEGI en la capacitación técnica y acompañándolos a lo largo del proceso. El Atlas de Género es la solución a la necesidad de contar con una plataforma que aglomere distintos indicadores en áreas particulares sobre las brechas de género, lo que lo hace un excelente instrumento para la toma de decisiones de políticas públicas a nivel local. El Atlas de Género está estructurado para consultar información a nivel estatal, regional y municipal. Se integra por 10 temas con 81 indicadores de tipo demográfico, social, laboral, de pobreza, toma de decisiones y violencia contra las mujeres, relacionados con los derechos humanos y con temas de interés para las políticas públicas orientadas a la equidad de género. Además, cuenta con la georreferenciación de instancias que apoyan a las mujeres en situación de violencia. El Atlas de Género Oaxaca es una herramienta que nos permite tener en una sola plataforma abierta una serie de datos que se pueden desagregar a nivel municipal, estatal o regional. Pero sobre todo nos permite mirar las brechas de género, es decir, las desigualdades que existen entre mujeres y hombres. Esto puede permitir una mejor toma de decisiones para el gobierno, la academia o la sociedad civil participativa. Este producto se puede consultar en el sitio atlasdegénero.oaxaca.gov.mx, con posibilidad de descargar la información de interés. La información y herramientas utilizadas en este proyecto se encuentran disponibles en nuestro sitio de internet www.inegi.org.mx. El Sistema Estatal de Indicadores del Gobierno del Estado de Sonora, SIGO, es una herramienta digital producto del trabajo entre la Oficina del Ejecutivo Estatal y el INEGI para atender la necesidad de información que permite dar seguimiento oportuno y transparente de la gestión gubernamental. El sistema se integró por indicadores construidos con base en información del INEGI con datos provenientes de los censos de población, económicos, de gobierno, impartición de justicia, de encuestas como la ENOE o ENVIPE y del sistema de cuentas nacionales como el PIB estatal y por indicadores de resultados generados a partir de la evaluación de las acciones del gobierno estatal.
los más de 200 indicadores están alineados y ordenados a los retos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, lo que permite al usuario encontrarlos con facilidad por temas de interés. Entre los principales indicadores que se pueden consultar a nivel estatal y municipal destacan el Índice de Confianza Ciudadana, población con acceso a servicios básicos de vivienda, productividad laboral, tasa de cobertura en educación superior, deuda respecto a ingresos disponibles y la tasa de participación económica de la población femenina, entre otros. El diseño del sistema permite realizar la consulta de indicadores a través de gráficas, cuadros y mapas delineados por el INEGI, además de generar reportes nacionales y por entidad federativa. Para una mejor comprensión de los indicadores, se incluyen los metadatos de cada uno de ellos. Con el SIGO, se apoya el seguimiento y evaluación de los programas de la Administración Estatal, se brinda acceso para la consulta y monitoreo de información del público en general, logrando con ello el fortalecimiento del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica. Además de otorgar la información más reciente, también ofrece una serie de datos históricos, lo que permite a los usuarios observar el comportamiento de los indicadores en el tiempo y así favorecer la toma de decisiones. La información estadística y geográfica, así como las herramientas utilizadas en el desarrollo de este proyecto, se encuentran disponibles en nuestro sitio de internet www.inegi.org.mx. El uso de la información que genera el INEGI fortalece la planeación, el desarrollo y la toma de decisiones de los sectores público, privado y social. Para la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes, resulta prioritario identificar puntualmente a la población más vulnerable, así como las carencias que enfrentan. Solo conociendo quién y qué es posible eficientar sus programas sociales, permitiendo salir del rezago a los ciudadanos más necesitados. Para lograr este objetivo, la CEDESO, con la asesoría técnica de la Coordinación Estatal Aguascalientes del INEGI, desarrolló el proyecto Identificación de Carencias Sociales, lo que permite contar con información actualizada de las zonas de atención prioritaria de Coneval y las localidades rurales clasificadas como de alto y muy alto grado de marginación, identificadas así por CONAPO en el estado. Para lograrlo, personal técnico especializado de la Coordinación Estatal brindó capacitación y asesoría a la CEDESO en las herramientas desarrolladas por el INEGI, Mapa Digital de México y uso de datos estadísticos. El proyecto, que implicó visitar casi 20,000 viviendas ubicadas en localidades tanto urbanas como rurales de 6 municipios del estado, requirió de la participación de 115 personas coordinadas por la CEDESO. Utilizando información del Censo de Población y Vivienda 2010, la metodología para la medición de la pobreza de Coneval y la asesoría técnica de INEGI, la Secretaría de Desarrollo Social elaboró un instrumento de captación que le permitió medir los siguientes 6 indicadores de carencia social: rezago educativo, acceso a servicios de salud, accesos a seguridad social, calidad y espacio de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. La medición de estos indicadores permitió identificar puntualmente las 11,930 viviendas y a sus 55,535 habitantes que presentaban por lo menos una de las carencias establecidas. De esta forma, en un periodo de tiempo corto, la CEDESO logró brindar atención personalizada a los habitantes con 3 o más carencias sociales. En la actualidad, la Secretaría cuenta con un padrón actualizado de beneficiarios, además de haber definido y elaborado sus propios indicadores. La información y herramientas utilizadas en este proyecto se encuentran disponibles en nuestro sitio de internet www.inegi.org.mx. Y
Y bueno, antes de pasar a los comentarios adicionales que tendrá cada una de las autoridades aquí representadas, me permito hacer una pequeña síntesis de los puntos de vista expuestos y de lo que hemos visto en los videos, resaltando, por ejemplo, para el tema de la prevención del embarazo adolescente, como para Marta, pues es importante también conocer el entorno completo para la toma de decisiones, así como tener una oferta de servicios, de información amigable, donde también puedan estar los servicios ofertados por el Estado. Y de igual manera nos planteó la problemática respecto de los registros administrativos y de la capacidad de asombro y de creatividad que hemos perdido, así como la capacidad de interpretar la información correctamente para que pues no sea de utilidad. Por su parte, Ana Isabel, con la alerta de género del Estado de Oaxaca, nos hace ver la importancia de que los levantamientos y los diagnósticos tengan pues las perspectivas distintas que se requieren, como la perspectiva de género, intercultural, de derechos humanos, así como por parte de la evaluación, pues que sean con dos componentes, con el cualitativo y el cuantitativo, porque estamos hablando de personas también. Y como de la flexibilidad, por ejemplo, en la implementación al ir adecuando reglas de operación. Por su parte, Natalia nos platicaba que para ellos pues fue importante que no solamente se tuviera un diseño predeterminado, sino que tomara en cuenta la implementación y finalmente la evaluación para ir cerrando el círculo. Nos platicaba también cómo es necesario que esta evaluación sea relevante, oportuna y también fácil de entender. Y por su parte, Paulo de Aguascalientes, pues con el proyecto que hicieron de focalización, pues justamente nos platica cómo este diagnóstico casi personalizado fue el que les logró hacer identificar las necesidades de las personas y entonces atacar los rezagos de manera personalizada. Dando estas conclusiones, pues ahora sí me permito ceder la palabra, ahora de manera inversa a como lo habíamos hecho, recordándoles a los panelistas que tienen 3 minutos para esto, y les cedo primero la palabra a Paulo Gonzalo Martínez, de la Secretaría de Desarrollo Social de Aguascalientes. Bien, la conclusión que daría yo en ese sentido es que podemos trabajar no en ir eliminando la carencia social de las personas, pero no dándoles la necesidad, sino generándoles una condición que es responsabilidad del gobierno de que generen un desarrollo personal. Hay que darles enseñarlos a pescar y no estarles dando el pescado. Si tienen una problemática de alimentación, pues el gobierno no puede estar de manera constante generándole las condiciones para que estén alimentando, sino hay que generar proyectos que les permita a ellos capacitarse, desarrollarse, generar alguna producción de ingreso económico para la familia y que eso les permita de manera personal ir creciendo como personas y que puedan también generar un desarrollo a la familia y por supuesto en el entorno donde se están desarrollando. En ese sentido también hemos generado pues políticas públicas para generar algunos proyectos de autoempleo, algunos otros proyectos en los cuales nos esté permitiendo encontrar talentos y capacidades de la gente y poderlas enfocar y canalizar a que ellos mismos puedan ir creciendo como personas y que pueda desarrollar un poquito más el entorno de la familia. Es más o menos en el entorno y la estrategia y la política que hemos estado nosotros llevando a cabo de apoyar en ese sentido a la gente para que puedan ellos mismos a ser autosuficientes y no que esté una función de un gobierno paternalista o asistencialista y que luego esto se llegan a malinterpretar, sino el desarrollo de la persona es un tema fundamental en el entorno de la familia. Muy bien, continuamos con Natalia del Estado de Sonora. Hay que recordar que la razón de ser de las instituciones del Estado es resolver los problemas de los ciudadanos. En ese sentido, las políticas públicas se diseñan para implementarse y se evalúan
para saber cómo las implementamos mejor. Es decir, no podemos ni debemos perder de vista que el centro de todo lo que hacemos está en la implementación de las políticas públicas. Y tradicionalmente la información que generamos y que consumimos y que producimos y que integramos en el proceso de análisis y diseño de políticas públicas atiende a la dimensión técnica, hacemos diagnósticos muy exhaustivos, a la dimensión financiera, creo que todos tenemos muy claro pues hasta dónde dan nuestros presupuestos o no, a la dimensión jurídica, regularmente nuestros marcos jurídicos son más o menos claros, pero hay dos dimensiones en las que la generación de información o la decodificación de la información suele ser no tan fácil, pero que son dimensiones fundamentales en el proceso de implementación, que es la dimensión política y la dimensión dialógica o comunicacional. ¿Cómo comunicamos una política pública? Cómo la comunicamos con el personal de ventanilla, con el personal implementador y cómo la comunicamos con el sujeto de políticas públicas. Creo que ahí está el gran reto. Y esto incluso se conversaba a primer nivel con el presidente de INEGI y la gobernadora, cómo formamos a los comunicadores, cómo formamos a la sociedad para el consumo de la información de INEGI, porque bueno, forma parte de la responsabilidad que tenemos de formar ciudadanía plena. Para que podamos hacerlo, el ciudadano debe también tener acceso a la información, entenderla fácilmente, decodificarla fácilmente y que la información que puede ser utilizada como un argumento político en un sentido o en otro pueda ser utilizada también por el ciudadano. Y esto, sin duda alguna, forma parte de este proceso de implementación de políticas públicas que es el eje central y la razón de ser de las instituciones gubernamentales. Muchas gracias, Natalia. Continuamos con los comentarios de Ana Isabel, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. Gracias. Yo me quedé un poco en el punto 3 de qué tipo de información es necesaria y bueno, sería muy importante aquí puntualizar que desagregar las categorías de información es muy importante y mientras más nutrido sea el nivel de desagregación de la información, no solo de lo federal, sino de lo estatal, de lo municipal y a nivel de inclusive de localidad, mayor será el entendimiento de la realidad social y menor el margen de error de la política pública estatal. Quisiera hacer también énfasis en el tema de las brechas. Si consideramos que una brecha de desigualdad es cualquier disparidad entre la condición o posición de una persona frente a otra, por ejemplo, en la brecha de género, entre la posición entre mujeres y entre hombres, entre niñas y entre niños, que además propicia la desigualdad, lo que vamos a entender es que la brecha, cuando tenemos datos de una brecha de desigualdad, esto no es estático. Las brechas de desigualdad propician mayores desigualdades. Ejemplo, veamos, en todos los estados estamos suscritos a la ENAPEA, a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente. Y sin embargo, México no ha tenido éxitos rotundos en ese sentido. ¿Por qué? Porque es que en general los datos que estamos generando tienen un enfoque androcéntrico, es decir, se responsabiliza a las mujeres y no a los hombres del tema del embarazo, cuando claramente es una corresponsabilidad al 50%. Entonces, al no haber datos de los hombres, no tenemos datos sobre las prácticas sexuales de los hombres, no tenemos, casi no se hacen encuestas sobre las actitudes de los hombres en torno al sexo, a la prevención del embarazo, siempre está orientado hacia las mujeres. Las clínicas de salud brindan preservativos, están orientados para que las mujeres se responsabilicen, se hacen grupos con niñas, en fin. Entonces, el hecho de que no haya un enfoque, como yo decía, interseccional, sino que el enfoque es adultocéntrico, lo vemos desde la perspectiva de los adultos, androcéntrico y además sin enfoque intercultural, en un estado como en Oaxaca, por ejemplo, donde en muchas comunidades la educación secundaria es la educación terminal. Para muchas chicas, la condición natural y el paso que sigue a sus 15 años es integrarse a la vida de la comunidad y el poder ser visible en el sistema de cargos de su comunidad a través de la maternidad. Entonces, si no tomamos en cuenta el enfoque interseccional en estas comunidades indígenas, no podremos modificar y cambiar la situación. Y
digamos, focalizar política pública hacia las brechas de desigualdad. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Isabel. Y finalizamos esta parte con Marta Cecilia Reyes del Instituto de las Mujeres de Nuevo León. Sí, muchas gracias. Pues creo que comparto la opinión que acaba de expresar mi compañera de Oaxaca. Nosotras estamos también vinculando Nuevo León, así como estamos georreferenciando el embarazo adolescente, ciertamente vamos sobre mujeres adolescentes, en este caso particular, lo estamos vinculando con la incidencia de violencia contra las mujeres. Volvemos también todavía en el tema de las mujeres, que es el tema que nos ocupa principalmente abordar en el instituto, en el tema de la atención a la violencia. Y estamos también trabajando con el INEGI, que yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al ingeniero Leobardo Gaitán y a su equipo de trabajo, porque tenemos ya un avance muy importante, tenemos ya georreferenciado desde 2014, de hecho este proceso lo iniciamos con la licenciada Alejandra Vela, todavía estaba ella en la regional de Nuevo León, noreste, y en este caso tenemos ya georreferenciado desde 2014 toda la información de la incidencia de violencia en términos de la población que viene al instituto a solicitar asesoría, ¿sí? No es un diagnóstico representativo, no es una información que nos pueda dar una representatividad a un mayor nivel, pero sí es un diagnóstico de la población que estamos atendiendo. Me ha tocado, inclusive en reuniones de gabinete, escuchar que las mujeres jóvenes se embarazan por cierto grado hasta de irresponsabilidad o desinformación, pero sabemos que hay un posible vínculo con la violencia. ¿Cuántos de estos embarazos son resultado de una situación de violencia sexual? Eso necesitamos analizarlo también. Por eso, este es un ejemplo muy claro de cómo la necesidad de vincular toda esta información de diversos registros administrativos nos puede dar mayor fortaleza. Ese es un ejemplo, y en Nuevo León, gracias al trabajo con el INEGI, lo hemos estado ya fortaleciendo. Empezamos en 2015, estamos a 4 años. Sí, a lo mejor el avance no es el que quisiéramos, pero es la base de lo que queremos, lo que desde mi punto de vista el paso que sigue es la institucionalización de los sistemas de información. El hecho de que cada vez que llega una nueva administración se vuelve a cambiar otra vez toda la cuestión de la plataforma. Ojalá nada más se cambiara el nombre, pero de pronto empiezan con otros cambios que nos retrasan la tarea y que los avances que logramos a veces nos damos un pasito o dos atrás. Entonces creo que ese es un desafío muy grande por enfrentar. Nosotras lo comprendemos bien, Mariana, Ana Isabel, porque hablamos mucho de la institucionalización de la perspectiva de género y lo que nos cuesta llegar a ese nivel. Bueno, en los sistemas de información es igual. Necesitamos institucionalizarlos, que no sea una cuestión que cada que llega una nueva administración tendríamos que volver atrás para volver a empezar. No hay necesidad, hay un avance muy grande. Ese sería en todo caso mi reconocimiento y sería mi preocupación, el que esos sistemas queden ya institucionalizados como parte de los sistemas de cada uno de los estados de la República. En el caso de Nuevo León creo que hemos tenido avances importantes con los proyectos que estamos trabajando ahorita y que espero que se van a multiplicar en un futuro cercano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Quiero agradecer a los panelistas que han respetado muy puntualmente los tiempos. Y ahora abriríamos la sesión de preguntas y respuestas, de observaciones del público. Para esto tendremos 10 minutos y les pediría muy atentamente a los que participen que por favor, cuando lo hagan, nos digan su nombre y de dónde vienen. Adelante. Muy buenos días, Jorge Sandoval de Baja California Sur. Mi pregunta es muy importante para mí porque andamos trabajando en una situación similar y la pregunta es ¿cuántas, para el de Aguascalientes, el compañero de Aguascalientes, cuántas instancias de gobierno participan en este modelo que tienen? Porque sé que es algo complicado el vincular a todas las dependencias de gobierno. ¿Cuántas son las que están participando o cómo es el camino que ustedes llevaron para involucrar en la atención a las carencias, por ejemplo, a salud, a educación, a otras instancias de gobierno del Estado, para poderles dar cobertura? Bien, pues comentarte que ahí tenemos, la Secretaría de Desarrollo Social tiene sus programas particulares y atendemos principalmente los temas de alimentación y algunos otros proyectos productivos y las incubadoras. Pero también involucramos en un gabinete social
que participan obviamente todas las universidades, participa la Secretaría de Salud, el Instituto de Educación, el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer, participan el Instituto del Deporte, y todas estas instancias, cada una tiene la responsabilidad y el compromiso de atender a las personas que tienen en particular alguna carencia, y en ese gabinete social que es presidido por el secretario y por el gobernador, pues ahí es donde se va haciendo una evaluación de las estrategias y de los avances que se ha tenido en cada uno de los puntos de las carencias sociales. Hemos visto que hay algunos temas que los puede resolver de manera inmediata, por ejemplo, la seguridad social, pues a la persona la das de alta en el Seguro Popular y ya le eliminaste alguna carencia en esa parte muy concreta. Pero, por ejemplo, cuando estás hablando de un tema de educación, pues primero tienes que involucrar mucho a la persona, que la persona se inscriba, quiera estar estudiando, acredite los exámenes, acuda a sus propias asesorías, y eso, la reducción en ese punto, pues te llevas año, año y medio, hasta 2 años, porque ya involucra mucho a la persona. Aunque tú pongas la condición, pues esta parte tiene que ser muy responsable de la persona, ¿no? Entonces involucramos a diferentes dependencias que están que tienen una responsabilidad en el tema de las carencias sociales. Continuamos con otra. Buenos días. José Otón Flores, de la Universidad Veracruzana y del Centro de Información Estadística y Geográfica de Veracruz. Interesantísimo e importantísimo el trabajo de recopilar la información con enfoque de género. Y yo quisiera comentarles que esto me da la oportunidad de proponer que se fortalezcan los centros de información estadística y geográfica de los estados, porque es justo el trabajo que tiene que hacer INEGI. No puede hacer el trabajo de llegar al fondo en el trabajo estatal, y por eso estamos los centros, y por eso nosotros estamos proponiendo a la universidad como uno de los proveedores de esta información. En el caso de nosotros tenemos un observatorio interesantísimo que se llama de violencias contra las mujeres, y no decimos violencia, decimos violencias porque hay muchísimas. Lo dirige la doctora Estela Casados, que seguramente ustedes conocen, del Instituto Nacional de las Mujeres. Nos proporciona información a través de una metodología debidamente respaldada por su formación científica. Nos proporciona información más allá de la que tienen las procuradurías y de la que tienen los estados. Ellas toman la información de los periódicos, la limpian muy bien, y entonces tienen muchísima más información sobre feminicidios, por ejemplo, que a veces no coinciden con la información oficial. En fin, yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer desde los centros de información, y por eso yo quisiera insistir en que se fomente en los estados la participación de la academia en la obtención de información. Podemos trabajar juntos y hacerlos con mucha más fuerza. Muchas gracias. De hecho, yo sí, solamente un minuto. Actualmente estamos empezando un proyecto similar con la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y al hacer el diagnóstico de qué necesitamos, empezamos por un curso de estadística básica. Ese es el primer elemento. De hecho, creo que hoy terminan. Es más, creo que se emocionaron y van a verse también el lunes porque no terminaron. Están descubriendo una nueva manera de ver los datos, de ver la información. Y esa base, o sea, cuando hicimos el diagnóstico para empezar a diseñar esto, esa era el primer elemento. Entonces, aparte, la Facultad de Economía tiene también una nueva generación. A veces no es fácil el enfoque de género. A veces hay resistencia también, sobre todo cuando hablamos de un ámbito más positivista, académicamente. Sin embargo, ahorita hay una apertura enorme, y estamos ya haciendo con la Facultad de Economía 2 investigaciones sobre las notas periodísticas, precisamente tratando de rescatar la parte, no podemos nosotros basarnos, la evidencia no nos la da una nota periodística, pero estamos haciendo el análisis. ¿Cuál es la base? Toda la información que las asociaciones de mujeres han recopilado desde el año 2000. Y tenemos un insumo muy rico de información, pero estaba en un cajón. Entonces ahorita la Facultad de Economía felizmente se está sumando, y estamos también ya haciendo el contacto con el Tecnológico de Monterrey, y creo que no me pudo gustar más su comentario porque pues más o menos para allá estamos caminando. Queremos transitar precisamente en este esfuerzo de institucionalizarlo, no nada más en la administración pública, sino también en la academia. Muchísimas felicidades y muchas gracias.
En el caso de Oaxaca, igualmente con la UABJO, con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y con el CIESAS, estamos haciendo estudios y ha sido sumamente enriquecedor porque ha aportado una visión adicional y distinta a algunos datos duros, el tener enfoques cualitativos, por ejemplo. También estamos haciendo un seguimiento de medios, un observatorio, porque buena parte de los roles y estereotipos de género que ponen a las mujeres en una posición de subordinación se reproducen a través de los medios de comunicación, en las propias notas periodísticas, las columnas, en la manera en cómo las mujeres son representadas en las pantallas, generalmente en su función o de cuidadoras o en su función de bonitas, ¿no? Entonces, es todo un trabajo que tenemos que hacer socialmente para cambiar estructural y culturalmente este tema de la discriminación y la desigualdad. Muchas gracias. ¿Tendríamos tiempo para otra pregunta? Buenos días, Luz Hernández de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Gobierno del Estado de Hidalgo. Creo que el tema de género es muy importante también. Los trabajos, las aproximaciones que han hecho ustedes creo que son bastante valiosas y nos permiten ver que hay grandes posibilidades de diagnóstico en este tema. Sin embargo, me gustaría saber cuáles serían los resultados que estos diagnósticos o los datos más importantes que estos diagnósticos les han permitido a ustedes observar toda esta fenomenología que nos están comentando y sobre todo una cosa muy importante, ¿qué decisiones de política pública han permitido tomar que sean necesarias o innovadoras que ustedes puedan destacar en este punto que pues creo que es necesario cambiar muchos paradigmas en la sociedad respecto al tema de género? En el caso particular de los estudios que estamos haciendo en Nuevo León están en proceso y yo todavía sería muy presuntuosa si dijera que ya nos están dando el insumo. Lo que sí es que la primera etapa de la georreferenciación nos ayudó a refocalizar, a reubicar algunos de los módulos de atención, porque no estaban en las zonas donde realmente teníamos mayor incidencia. Eso fue una primera línea muy básica que iniciamos. La otra, lo que comentaba hace un momento Ana Isabel, la parte del punto ciego del trabajo con hombres. Lo estabas dejando de lado, estabas tan enfocado en ver la cuestión de las mujeres que te estabas dejando. Un primer resultado de una encuesta con hombres, hombres que embarazan, hombres adolescentes que embarazan a sus compañeras, no es por un accidente, es porque es una vía de escape de sus propias casas, por ejemplo, que te da otro tinte, la cuestión de que tenías que trabajar con mujeres que no están en sistema escolarizado, porque la mayoría de los programas de prevención de embarazo se focalizan a las escuelas. ¿Y qué pasa con la población que no está estudiando? La estás dejando fuera completamente. Y todo eso son insumos que poco a poco nos van derivando los pequeños ejercicios. Sería muy presuntuoso decir que son políticas públicas ya en plenitud, pero sí nos han dado ya varios elementos que hemos ya ido incorporando sobre la marcha, porque no podemos dejar fuera a los jóvenes ni podemos dejar fuera a la población que no está escolarizada, que no está en el sistema educativo, porque se ve el embarazo como causa de deserción. Pero ¿qué pasa con los que ni siquiera estaban dentro? Con las jóvenes o los jóvenes que estaban estudiando. Entonces, es un proceso que estamos armando. Inclusive yo todavía no te podría presentar las plataformas ni de embarazo ni de violencia. Estamos con la gente del INEGI ya para poder dar a conocer la plataforma. Pero la primera información que ha generado ya hemos hecho modificaciones que a su vez creo que nos han dado cierta ventaja en el abordaje de la problemática. Pero el camino todavía es muy largo. En el caso de Oaxaca, igualmente los datos nos permitieron reorientar y posicionar mejor los centros de atención a mujeres en situación de violencia. Hay unos que son operados directamente por la Secretaría de las Mujeres, otros por organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esto permitió que en un estado que a partir del 30 de agosto del 2018 tiene alerta de violencia de género en 40 municipios, pudiéramos hacer frente mejor a este tema. Adicionalmente, en el tema de masculinidades, por ejemplo, con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que aquí está la secretaria de Oaxaca presente, amiga, se estableció una estrategia en el asunto de nuevas masculinidades. Entonces, ahora en las unidades móviles de la Secretaría de Desarrollo Social ya está incorporado de manera permanente como parte de los servicios
son pláticas de sensibilización en las comunidades que las unidades móviles van visitando en todo el estado de nuevas masculinidades, y estamos trabajando también con Secretaría de Seguridad Pública en el establecimiento de centros de reeducación para hombres que ejercen violencia, que actualmente solamente había uno a nivel estatal, que lo dirige la Secretaría de Seguridad Pública, y dentro de las acciones que estamos coordinando, al ver que sí está dando resultado, porque en este centro de reeducación para hombres, no sé qué tanto lo conozcan, hay tasas de éxito muy interesantes. Entonces, bueno, por supuesto que los datos nos sirven para la política pública. Gracias. Quisiera comentar algo porque me encanta la pregunta. La pregunta es, qué interesante tu diagnóstico, ¿qué decisión de política tomaste y qué pasó? Cuéntame la historia completa. A mí me encanta esa pregunta. Yo me voy a remitir a un caso de éxito de cuando tú ves un dato. El SIGO Sonora nos dijo dos cosas. Uno, en Planea, lenguaje y matemáticas, educación básica están entre los últimos 6 y entre los últimos 7, cuando históricamente Sonora en educación siempre estaba en los primeros lugares. Estábamos en los últimos lugares y dato 2, estábamos en el último lugar en desempeño docente. Para resumir, teníamos el diagnóstico. Para seguir, nos dimos cuenta que la política pública de capacitación, lo que se diseña en México, que no funciona en Hermosillo, era capacitación en línea. Y el diagnóstico que teníamos era la escasa participación de los docentes en la capacitación en línea. Tomamos una decisión, dejamos a un lado la capacitación en línea e iniciamos un enorme esfuerzo de capacitación presencial. Tomamos a los jefes de sección, que tradicionalmente son figuras intermedias, casi nada más de peso sindical, y los hicimos el motor de los esfuerzos de capacitación presencial de los docentes. Decisión de política. Resultado, en un año pasamos de estar en el último lugar en desempeño docente a estar en el primer lugar en desempeño docente, y nos movimos 15 lugares en lenguaje y nos movimos 26 lugares en matemáticas. Entonces creo que esa es la historia completa de cuando el dato se convierte en decisión y la decisión se convierte en resultado. Muchas gracias. Finalizaríamos esta parte de preguntas y respuestas y me gustaría pues nada más cerrar con algunas conclusiones de esta plática que hemos tenido tan interesante. Yo rescataría o resaltaría en el tema de Aguascalientes, de la evaluación, del diagnóstico focalizado y personalizado, pues bueno, cómo pudo seguir en particular a las personas, casi con un seguimiento personalizado, que nos comenta el secretario que además, pues después tuvieron el problema de que las personas se movían. Yo creo que todos coincidimos en que en los tomadores de políticas públicas requerimos información un poco más actualizada, es decir, los censos que se realizan cada 5 años sin duda son de mucha utilidad para la toma de decisiones. Sin embargo, la situación cambia todos los días. Y ahí pues sí me gustaría enlazarlo también con lo que nos comentaba Marta, de la oportunidad que tenemos de los mismos estados y los municipios ir actualizando esta información con una mejor calidad de los registros administrativos. Es mucho más barato poder tener estos registros administrativos actualizados que estar levantando censos pues con mayor rapidez. Y bueno, en el caso de las compañeras Ana Isabel y Marta, la verdad es que pues sus proyectos con esta perspectiva de género, sin duda creo que son ejemplo para todo el país. En todo el país pues tenemos la situación de los embarazos adolescentes. En mi estado, que es Jalisco, pues no es la excepción y es un problema complejo que efectivamente requiere también del levantamiento de estadísticas y diagnósticos que no solamente separe, digamos, las categorías por género, sino que este levantamiento se haga con toda esta perspectiva de género de cuál es la información que le está pegando a este problema para poderlo entonces comprender mejor.
Y bueno, finalmente en el caso de Sonora, cuyo esfuerzo ha sido un sistema de información ejemplar que es también fácil de entender para los usuarios. Veíamos en el video cómo además tienen los centros para que puedan consultarlo, pues sin duda también es información que ayuda sí a los tomadores de decisiones, como nos lo platicaba Natalia en el caso del desempeño docente, pero también creo que es muy importante decir que ayuda a los otros sectores, por ejemplo, la academia, la sociedad civil organizada, estudiantes, etcétera. Entonces, bueno, ya nos los decían acá también en el público que es necesario fortalecer pues los centros estatales de información. Yo creo efectivamente que hay que fortalecerlos, pero también promocionar y hacer más fácil el consumo de esta información, porque muchas veces, y seguramente lo han vivido ustedes también en sus estados y en sus municipios, pues ni siquiera los servidores públicos, los tomadores de decisiones sabemos cómo acceder a esa información o sabemos que existe información que nos puede ayudar a esta toma de decisiones. Les regalaré un minuto de mi tiempo para que me den una breve conclusión y empezaríamos con Marta. Gracias. Pues en este minuto tal vez me gustaría solamente insistir, y sí, la perspectiva de género es muy importante. El INEGI tiene grandes avances, el INEGI ha hecho grandes esfuerzos. Hace todos los años un maravilloso encuentro internacional de estadísticas de género, que creo que también ha sido de mucha ayuda para los estados. Hemos tenido ahí un intercambio de prácticas exitosas en diferentes países, pero tengo que decirles que casi siempre el INEGI es el que presenta la mayor cantidad de ejemplos de prácticas exitosas. El INEGI quiere decir México, porque vienen países de Centroamérica, de Sudamérica, y de hecho entiendo que incluso el INEGI ha sido como que un poco la parte docente en este sentido. Estos países vienen, los INEGIs de otros países, los paralelos, vienen a capacitarse al INEGI. En ese sentido, para mí, de verdad, creo que tenemos una gran oportunidad por explotar toda esa cantidad de información y difundir más esas prácticas exitosas, porque ya están, porque ya existen, ya las podemos vivir. Como preguntaban ahorita, ¿y qué ha pasado? Ahí hay muchas respuestas de lo que ha pasado inclusive en otros países. Entonces sería solamente el insistir en reforzar que el INEGI en su calidad de generador de todo este mundo de información no se despegue de esta perspectiva y que además nos comparta las experiencias que se van presentando también en otros países. Muchas gracias. Ana Isabel. Gracias. Bueno, pues una vez más agradecer al INEGI y en particular a DIGEPO de Oaxaca, que está por aquí, Nacho Pareja, con quien hicimos el esfuerzo del Atlas de Género. Creo que también un reto importante es a nivel de los gobiernos de los estados, cómo se maneja la información en las plataformas, por ejemplo, de las metas, de los indicadores. A veces no están construidos justamente con perspectiva de género, entonces es difícil reportar. Ahora en Oaxaca, por ejemplo, tenemos el reto de, como Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, por primera vez tenemos proyectos de inversión autorizados en el Banco de Proyectos de Inversión, pero las categorías de llenado no nos permitían poner muchas veces las necesidades específicas de nuestros proyectos. Entonces ahí también tenemos un reto muy importante. Muchísimas gracias por invitarnos y Oaxaca presente siempre y apoyando al INEGI. Gracias. Gracias. Natalia. Sí, yo de verdad agradecer a INEGI, presidente, agradecer a la coordinación regional y a la coordinación estatal. Cuando nosotros llegamos a finales del 2015, nos encontramos que el andamiaje de planeación y evaluación estaba totalmente desarticulado en el Estado. Teníamos una ley de planeación de la década de los 80s y durante los procesos de recorte de gastos del gobierno del Estado, pues tuvieron la maravillosa idea de recortar todas las unidades de planeación y evaluación porque pues no eran tan útiles, entonces entraron al proceso de recorte, así que cuando llegamos no había unidades de planeación, teníamos una ley estatal de planeación obsoleta, así que hubo que reconstruir todo el andamiaje de diseño, evaluación y análisis de políticas públicas y en este proceso de verdad INEGI ha sido un aliado invaluable. Yo quería cerrar esta participación con ese reconocimiento a la
particular condición en la que llegamos a Sonora y donde INEGI nos ha acompañado, y creo que es una institución que aporta muchísimo al país y a las entidades federativas. Muchas gracias. Paulo. Muchas gracias. Bueno, también agradecer todo el apoyo del INEGI. Ahí en Aguascalientes tenemos la sede nacional y bueno, pues contamos con toda la información que se tiene para el Estado y que todo lo que puede aportar el INEGI en cuanto a información, pero sobre todo en cuanto a capacitación, en cuanto a técnicas, en cuanto a todo el andamiaje que te pueden dar para poder generar este tipo de acciones y que puedan ser aterrizadas de manera focalizada, el estar dando tiros de precisión en el caso o en materia social, pues el combate a la pobreza, ¿no? El poder reducir estas brechas de desigualdad que hay entre las personas, pues sin duda tenemos unas técnicas muy importantes que tiene el INEGI y que bueno, siempre el coordinador estatal, licenciado Nicolás Molina, ha estado con toda la apertura, con toda la disponibilidad para poder hacer todo este trabajo y agradecer todos los esfuerzos del INEGI y que en el segundo semestre de este año estaremos haciendo una segunda etapa, tenemos proyectado una segunda etapa para poder generar la medición de la actualización de estos datos en cuanto a las carencias sociales de manera focalizada. Muchas gracias, Paulo. Pues con esto cerramos la discusión y me permito agradecer de nueva cuenta al INEGI, en especial al doctor Julio. Muchas gracias por invitarnos y por tener a Jalisco presente en este panel en el que fuimos mayoría mujeres. Quisiera agradecer también a Odilio, que es nuestro coordinador estatal en Jalisco. Muchas gracias por todas sus atenciones y por siempre estar pues al pendiente y con la disposición de capacitarnos a los funcionarios, de emprender proyectos nuevos. Agradecer, por supuesto, a las panelistas y al panelista. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante su participación. Gracias por compartirnos esta experiencia y pues con esto terminamos este panel. Muchas gracias a todas y a todos.